parece si puedes hablar con tu Dios y decirle cuánto le amas? Así como un hijo se acerca a su padre y le abraza, así como un hijo desborda su corazón, desborda su entusiasmo, te animo en este momento para que puedas reencontrar esa conexión con tu Padre. Te animo en esta hora para que puedas percibir en tu espíritu que estás hablando con tu Dios, con tu Creador, con el Hacedor de tu vida. Aquel que te ha dicho, mío eres tú. Aquel que lo ha dado todo por causa de tu vida. Aquel que fue capaz de crear toda la existencia, todo este universo, todo este mundo, para dárnoslo a nosotros, sus hijos. Para ponernos como un sello en medio de la creación. Ese es tu Dios, ese es tu Padre, ese es el Señor al cual estamos sirviendo en esta hora. Así que te animo para que tú levantes tu voz y adores al que vive, para que con gemidos indecibles, ahí donde estás, tú puedas tararearle un bebé, puedas tararear su grandeza, puedas tararear su nombre, puedas hablar tal cual sale de tu corazón una melodía, una expresión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo, expresa tu amor al Rey de Reyes, al que vive por los siglos de los siglos, que da sentido de pertenencia a todos en este lugar. Oh, maravilloso Jesús, precioso Jesús, te amamos, Señor, te amamos, bendito Rey, glorificamos tu nombre, Señor, en medio de las circunstancias. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú eres el único capaz de saciar, Señor, nuestra alma hambrienta. Solamente, Señor, tú eres capaz de saciar, Señor, nuestra razón a través de los dichos de tu boca, de tu santa palabra. Solamente tú eres el único capaz, Señor, de liberar, Señor, nuestro cuerpo de esa naturaleza que continuamente, Señor, nos lleva a la desobediencia. Padre, te damos gracias por esta misericordia que has manifestado sobre nosotros para este día. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces no la vemos, pero tu misericordia, Señor, cada día se está manifestando sobre nuestras almas.
Y hoy estamos aquí para honrar tu nombre, y para reconocer tu fidelidad, Señor, en todo tiempo sobre nuestras vidas. Si hay alguien agradecido con el Señor en este lugar, que le dé un fuerte aplauso, que le diga: Padre, es para ti, Señor. Estoy aquí para celebrar con gozo, con entusiasmo, esa manifestación de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por los dones, gracias por los talentos, gracias por tu evangelio, gracias por tu obra, Señor, que continuamente se va perfeccionando en medio de nuestras debilidades. Oh Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? No creo que solo yo estoy contento aquí, creo que todos estamos regocijados en el Señor. Amén. Así que mire la persona que tiene a su lado, dele una sonrisa, pero de esas sonrisas colgates. Dígale: Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, te amo en el amor del Señor. Amén. Así que damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, y a aquellos también que se conectan a través del internet por medio de las transmisiones que salen desde este lugar. Esperamos que el Señor también bendiga sus vidas, nos gozamos, y que el Señor y su Santo Espíritu ponga una palabra propicia en sus corazones. Amén. Les bendecimos, les amamos a ustedes también que están ahí a través del internet. Y a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, aquí en la iglesia, qué gusto es poder tener este tiempo y poder compartir. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y siguiendo la temática en la cual estamos tocando en este mes, que es una temática muy importante dentro de lo que es la vida práctica de la iglesia. Estamos hablando mucho sobre los pensamientos de los mayordomos cristianos, y estamos hablando cuáles son aquellos pensamientos que tenemos como cristianos referentes al dinero. Y en los grupos de conexión, pues esta temática está que arde, ¿no? Se está compartiendo, tenemos informes, tenemos reportes de cómo el Señor está bendiciendo a los hermanos al descubrir cuál es la perspectiva de Dios en términos de finanzas. Pues continuando con la serie, hoy vamos a hablar sobre realmente cuánto es lo que debemos dar. Amén. Pregúntele al que tiene a su lado ahí: ¿cuánto debemos dar? Márquele la interrogación ahí. Y el otro dígale: pues yo no sé tú, yo lo tengo claro, ¿no? Hablaremos de cuánto debemos de dar, y he estado toda la semana dándole vueltas a la cabeza para poder organizar las ideas. Quisiera darles el bosquejo de una manera general ahora, para que usted pueda ir coordinando lo que vamos a compartir acá. Primeramente, a la hora de hablar sobre finanzas, vamos a tener un enfoque basado en los siguientes aspectos. El primero, vamos a hacer referencia al episodio de Abraham con Melquisedec. Acuérdese de esto, está en Génesis. Vamos a leer ahí un poco. Luego hablaremos sobre la experiencia de Jacob, ¿sí?, en Betel. ¿A cuánto le suena esto? Hablaremos rápido esto. Luego hablaremos acerca de el sostenimiento de los sacerdotes que está establecido en la Biblia, en la palabra, en la ley, en el libro de Levíticos. Hablaremos también un poco sobre lo que está en el libro de Números, en el capítulo 18. Lo voy diciendo de esta manera para que usted vaya haciendo su bosquejo y podamos salir de este lugar bendecidos en esta enseñanza, en lo que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Pero no nos vamos a quedar solamente en la ley, sino que luego vamos a ir al Salmo 146, ahí donde David empieza a mencionar de lo que el Señor le dijo a su Señor. Sí, yo creo que lo hemos leído, cuando le dice: siéntate, sí, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego ahí el salmista declara de que
Jesús recibe un sacerdocio permanente según el orden de Melquisedec. Estamos avanzando un poco sobre la ley, hemos dejado un poco la ley atrás, pero más adelante luego vamos a pasar al libro de Hebreos en el capítulo 7. Y yo lo menciono, y cuando llegue el momento de compartir cada uno de estos aspectos, tome nota, tome referencia para que usted complete este estudio en casa y para que pueda tener todo el pensamiento de una manera más global de todo lo que vamos a hablar. Así que, ¿cuánto debemos de dar? Pues para tener la respuesta a esto, a esta pregunta, pues vamos a comenzar, como dije, desde el comienzo. ¿Y con quién les dije que íbamos a comenzar? Con Abraham. Ustedes ya tienen ventaja, ya tienen el bosquejo establecido. Así que ahora ya viene la prédica. Entonces, cuando hablamos de Abraham y hablamos del dar, hay una palabra que es muy conocida en el ambiente cristiano y es la palabra diezmos y ofrendas. Creo que esta palabra suenan un poco más que otras que se mencionan: pactos, votos, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que cuando definimos el concepto de diezmo, significa la 10ª parte de la renta de una persona, y esto se dedica para usos sagrados, ¿sí? En la antigüedad, cuando hablamos de Génesis en el capítulo 14, ahí hay un episodio bien interesante, y es el caso de que Abraham tiene que acudir en rescate de su sobrino, de Lot. Por eso le doy la cita bíblica para que usted lo lea en casa detenidamente, porque ahí lo que se da es un problema de pueblos, de naciones. Es una coalición de reyes mesopotámicos, los cuales atacan Sodoma y ahí se llevan cautivo a Lot. Y entonces, en respuesta, Abraham acude a rescatar a su sobrino. Entonces, solamente quiero enfatizar un poco este episodio del capítulo 14 de Génesis. Usted lo lee en casa, pero quiero leer del versículo 17 en adelante. Dice la Biblia: cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Tome aquí usted esta palabra porque es muy importante lo que describe aquí a Melquisedec cuando está diciendo que ofrece pan y vino. ¿A quién se le ocurre a usted? ¿Sí? ¿Quién es el que partía el pan? ¿Sí? Por eso la palabra va siendo una referencia alusiva a Jesucristo, y al final la revelación estará completa, porque cuando lleguemos a Hebreos nos vamos a dar cuenta de una experiencia total, podemos decir nosotros una experiencia innovadora de parte de Dios, una experiencia en la cual nuestra manera de interpretar cada pacto de Dios a lo largo de la historia con la humanidad cambiará de una manera pero muy especial. Pero lo vamos a dejar para el final. Entonces aquí la palabra está diciendo que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le ofrece pan y vino. Luego bendice a Abraham con estas palabras y le dice que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Y más adelante aquí el rey de Sodoma viene y le dice: Abraham, ¿sabes qué? Te puedes quedar con todo el botín. Tú has apartado el diezmo, lo das al sacerdote, y el rey de Sodoma le dice: quédate con todo. Pero Abraham viene y dice: no me voy a quedar con el botín, porque mi prosperidad no está determinada por las dádivas que tú me puedas dar a mí.
En pocas palabras, Abraham rechaza un botín, no se queda con una, podemos decir nosotros, una dádiva o con un presente para poder comenzar a rehacer económicamente su vida y la de su familia. Al contrario, él dice: vine aquí a rescatar a mi sobrino, estoy viendo al sacerdote de lo que yo he adquirido, he logrado, pues yo voy a dar el diezmo. Y es la primera mención que se menciona en la palabra sobre el término del diezmo. Ya definimos lo que significaba diezmo, ¿no? Para usos sagrados. Décima parte. Ahora, ¿por qué lo mencionamos y por qué enfatizamos el diezmo desde la perspectiva del caso de Abraham? Porque muchas personas hoy en día creen y piensan que el diezmo no se debe de dar. Ya luego lo vamos a definir bien claramente. Muchas veces piensan que el diezmo es un recurso que se utilizaba solamente en términos de la ley, en términos del sacerdocio levítico que se llevaba a cabo en el pueblo hebreo. Y entonces pues hay un dilema en términos financieros de si se puede dar o no se puede dar el diezmo hoy en día dentro de la iglesia. Menciono aquí el ejemplo que el diezmo pues no es del tiempo de la ley. Ahora, si usted anota y nos vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Voy un poco más lento, miren, eso de buscar las citas bíblicas como lo hacíamos antes, ya sabe usted, ¿no? 28 del 10 en adelante. Vamos, leemos la palabra. Dice de la siguiente manera: el sueño de Jacob en Betel. Versículo 10. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata o una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Verso 16. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Verso 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Sabes? El Señor nos está mostrando dos acontecimientos. Primero,
un acontecimiento de tipo familiar que se convierte en una lección para nosotros por boca de Abraham. Ahora, una experiencia en un viaje de uno de los patriarcas, en este caso de Jacob, tiene una experiencia sobrenatural maravillosa, una experiencia en la cual Dios le afirma las promesas que tiene preparado para él y para su pueblo, la promesa que le había dado a su padre Abraham, a su abuelo. Entonces es importante que nos demos cuenta nosotros cómo un hombre como Jacob hace un voto delante del Señor y dice: si tú me acompañas, si tú vas conmigo en mi vida, si tú haces prosperar mi camino, si tú me das alimento, si tú me das provisión, si tú me das estudio, formación o lo que sea que Dios pueda hacer en la vida de una persona, Jacob lo primero que dice: entonces tú serás mi Dios. La pregunta en este momento, querida iglesia, queridos hermanos, ¿Dios ha estado acompañándonos continuamente? Pregunto. ¿Es Él nuestro Emmanuel? Él es el que nos da la sabiduría, el que nos da la fuerza, el que nos da la inteligencia, el que nos ha constituido como mayordomos, que nos ha dado a los padres, decimos nosotros, la gran oportunidad de procrear hijos, de cuidar hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, algunos. Dios ha sido bueno. Él sigue siendo bueno. Él sigue mostrando su fidelidad. No solamente con Jacob, las promesas que tenía para Jacob, Él las ha cumplido. Y las promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, que están establecidas en su palabra, también esas promesas las está cumpliendo y las cumplirá en nuestras vidas. ¿Cuántos entonces alabamos al Señor en este lugar por su fidelidad? Todos, bendito sea su nombre. Porque a Jacob le dice: ¿sabes qué? Yo no solamente soy tu Dios, yo soy el Dios de tu padre y el Dios de tu abuelo. Y yo te digo a ti, iglesia, en este momento, Dios no solamente fue el Dios de Abraham o el Dios de Adán, sino que también es el Dios nuestro. Y bendito sea su nombre, porque nos atrajo a esta gran familia y nos llamó de donde estábamos espiritualmente condenados. Amén. No que nos ha separado racialmente o culturalmente, no que nos ha apartado por la nación donde nacimos, sino más bien que nos ha traído por medio de la fe en Cristo Jesús y nos ha dado un reino que es inconmovible y que solamente se puede apreciar por medio de la fe. Amén. Dios es maravilloso. Entonces, dejamos aquí el Antiguo Testamento en términos de los patriarcas y vamos a irnos ¿a dónde? A la ley. Aquí nos vamos a detener un instante más. Hoy espero que tenga su Biblia ahí, que esté aprovechándola al máximo, porque este tema es importante que lo tengamos claro. Entonces, en la ley mosaica, ¿qué es lo que sucede años después? Cuando el Señor establece la ley por boca de Moisés, hay un libro en la Biblia que se conoce con el nombre de Levítico y es el libro que vamos a leer a continuación. En el capítulo 27, versículos 30 al 33. Dice la palabra de la siguiente manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, ni lo cambiare, no lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Queridos hermanos, lo que estoy diciendo y lo que estoy leyendo aquí en Levítico es un mandamiento de parte de Dios.
O sea, en pocas palabras, lo que estamos hablando en este momento es que el diezmo era algo que Dios mismo estaba estableciéndole a su pueblo. Aquí la situación no es como la que vimos anteriormente, la del caso de Abraham o la del caso de Jacob, que ellos dijeron, pues yo lo voy a dar de manera voluntaria. En Levítico, en la ley, aquí el tema del diezmo es algo que estaba de una manera obligatoria. Y si avanzamos en las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que no solamente fue una ley establecida, sino que empieza a decir el Señor cómo se va a llevar a cabo esta ley, este mandato o este estatuto. Y vamos a descubrirlo porque la palabra del Señor aquí nos dice a nosotros que el diezmo era entregado en su totalidad. ¿A quién? A los levitas. Amén. Ahora, aquí me llama a mí mucho la atención esto, y léase usted el capítulo de Números. Es mucho lo que hay que leer y no quiero aprovechar todo el tiempo en esta lectura. Quisiera que usted más bien lo tenga en casa, apunte Números capítulo 18 para estudiar en casa. Yo lo voy a mencionar aquí de manera rápida, pero cuando el Señor establece el diezmo y está diciendo que es para Él, para Dios, para el Señor, Él está diciendo, lo tienen que llevar, y a quién se lo tienen que dar es a los levitas. Y aquí me llama a mí mucho la atención porque cuando Dios toma la decisión de a quién se lo puede dar, Él escogió a Leví, uno de los 12. Y esto es muy interesante porque creo que muchas veces hasta podemos cuestionarnos por qué no tomó a otra parte de la tribu como a Rubén. ¿Por qué no cogió otra tribu sino que los levitas? El Señor dice, a ellos tienen que darles el diezmo porque ellos van a hacer lo siguiente: van a llevar el pecado del santuario y el pecado de vuestro sacerdocio. En pocas palabras, el Señor está diciendo, los levitas van a recibir el diezmo del pueblo porque su función es la de llevar el pecado del pueblo. Y no solamente el pecado del pueblo, sino el pecado del santuario. Y es interesante esta situación porque no solamente es eso, sino que van a tener la responsabilidad del cargo del tabernáculo de reunión. O sea, en todo tipo de servicio, ellos eran los responsables de velar por el cuidado del santuario y velar por el cuidado del altar. En pocas palabras, querida iglesia, lo que Dios está diciendo, en mi soberanía, en mi propia voluntad, en mi libre elección, yo escojo una tribu y será Leví. Y a ellos les voy a dar la responsabilidad de que administren el santuario, el tabernáculo, todas las prácticas, todo el pecado que tiene que llevarse ahí. Ellos son los que van a trabajar en esto. Y si usted estudia muy detenidamente, se va a dar cuenta que el oficio sacerdotal era un oficio muy duro. Cada día tendrían que estar ofreciendo pecados, haciendo fiestas, haciendo reuniones, haciendo muchísima actividad en el tabernáculo. Entonces, cuando el Señor toma a los levitas, les está diciendo, para ustedes, este ministerio sacerdotal es un don que yo les estoy dando. Es un regalo, es una manera en la cual ustedes van a vivir, una forma en la cual ustedes van a empezar a gestionar toda la actividad cúltica o toda la actividad que se lleve en el tabernáculo. Y esto es muy relevante porque cuando el Señor les da el ministerio del tabernáculo, tenemos que entender nosotros que fue con un propósito. Y el propósito es que no viniera más la ira de Dios. Yo me preguntaba mientras leía y mientras estudiaba esto, ¿por qué el Señor le dice a los levitas,
van a hacer este trabajo para que ya no venga más la ira de Dios sobre el pueblo. De ahí hacia atrás, usted sabe todas las consecuencias que el pueblo hebreo estaba experimentando. ¿Por qué? Porque estaban caminando sin rumbo, estaban caminando sin dirección, no tenían un patrón de cómo honrar a Dios, de cómo acercarse a Dios, no tenían una manera de cómo celebrar al Señor, no tenían una referencia, en pocas palabras. Simple y sencillamente estaban experimentando un éxodo, estaban encontrándose como pueblo y también tenían que encontrarse en términos de su relación con su Creador. Y por eso el Señor establece el tabernáculo de reunión, establece el primer culto o la primera forma en la cual Él se manifiesta a su pueblo y establece el tabernáculo. Aquí hay algo interesante que también podemos valorar, y es que los levitas eran todos los descendientes de Leví, pero eran de los hermanos de Aarón. Entonces, aquí es muy interesante porque Aarón y sus hijos, Dios los constituye a ellos como la línea sumo sacerdotal. Amén. O sea, una cosa es toda la tribu de Leví y otra cosa es el sumo sacerdote. El sumo sacerdocio cayó sobre la responsabilidad de Aarón y de sus hijos, y los levitas pues era el resto de su familia. Ahora, cada uno de ellos en la gestión del tabernáculo tenía ciertos límites. Por ejemplo, los levitas podían entrar al patio, podrían hacer ciertas actividades, pero del lugar santo y del lugar santísimo, ahí no tenían acceso. De hecho, estúdielo ahí en la palabra. Si un levita quería acercarse al lugar santísimo, ese hombre ahí nomás moría. La única persona autorizada para tal fin y para tal oficio en el ministerio del tabernáculo era nada más Aarón y sus hijos, que sí tenían permiso y autorización por Dios para desarrollar el ministerio en esos niveles. Entonces, ¿por qué te menciono esto yo? Porque los levitas y el sumo sacerdote había una relación también financiera. A los levitas el Señor les dice: el diezmo lo recogerán ellos. Ya léalo bien usted, porque hay diezmo de todo tipo. Pero luego dice el Señor que los levitas, del diezmo que recogen del pueblo, ellos tienen que sacar otro diezmo. ¿Para qué? Para dárselo al sumo sacerdote y a sus hijos. Entonces era el diezmo del diezmo con lo que el sumo sacerdote o el ministerio de los que administraban el lugar santísimo era prácticamente lo que los levitas le daban. Entonces, sus hermanos, el pueblo, le daba a los levitas y los levitas le daban al sumo sacerdote. ¿Vale? Hasta ahí lo dejamos entonces. Yo creo que hoy en día el mundo entero quiere disfrutar de las bendiciones de Dios. Creo que todos queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no las buscamos de la manera en la cual Dios nos las especifica. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, pero muchas veces queremos entrar en el tema, queremos entrar nosotros en la manera o en el juego poniendo nuestras propias reglas, ¿sí o no? Poniendo nuestras propias interpretaciones. Y no se puede hacer de esta forma, hay que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, vamos a entrar en un tema tan interesante, y es lo siguiente. En la ley, que es donde estamos en este momento, en el bosquejo del mensaje, en la ley podemos ver nosotros que no había sido una sugerencia de parte de Dios el tema del diezmo, sino más bien era una obligatoriedad, era un requisito, era la manera en las cuales el Señor está diciéndole a los levitas y al sumo sacerdote: ustedes no tendrán parte en medio del pueblo, ustedes no tendrán herencia, ustedes no tendrán territorios,
Si usted ha estudiado el Éxodo, se va a dar cuenta que Israel, a lo largo de su historia, tuvo que conquistar pueblos, naciones, lugares, y esa tierra prometida, Canaán, se la tuvieron que dividir entre las 12 tribus de Israel. Pero la tribu de Leví, el Señor le dice: tú no tendrás espacio físico, tú no te vas a dedicar a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, etcétera, etcétera, sino que tu heredad te la daré yo. Entonces, aquí hay algo bien importante. Si usted lee y estudia bien Números 18, usted va a alucinar completamente, porque se va a dar cuenta la cantidad de ofrendas que ahí se mencionan. Y sobre todo, digo yo, va a alucinar como aluciné yo, porque el Señor empieza a decir: Aarón y los levitas, la ofrenda por la expiación de los pecados, la ofrenda de los diezmos, las ofrendas por las festividades, las ofrendas por las cosas más santas, todas esas ofrendas, y haga la lista. Yo no las voy a mencionar porque el tiempo me lleva corriendo, pero hay una cantidad de ofrendas que es una lista completamente grande de ofrendas, en las cuales el Señor le dice: todas estas son tuyas, y es para que vivas tú, para que comas de ello, para que participes de ello, para que a ustedes no les falte el sustento o el sustento. Y esto en cierta medida funcionó, operó bien. Pero a lo largo de la historia de la Biblia, una de las cosas que suele y que pasó fue el hecho de que el pueblo empezó a olvidarse de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Entonces ya no llevaban sus diezmos, entonces ya no llevaban sus ofrendas. ¿Y qué pasaba en la tribu de los levitas? ¿O qué podía pasar en la línea sacerdotal del sumo sacerdote? Si no tenían sustento, ¿qué tenían que hacer? ¿Robar o buscarse la vida? ¿Sí? ¿O pedir? Pues se buscaron la vida. Y luego la tribu de Leví empezaban a desarrollar trabajos, empezaron a cultivar los campos, cuando el propósito de los levitas no había sido un propósito para que ellos se dedicaran a trabajar, sino más bien que ellos recibieran esto. Entonces, por eso cuando llegamos a Malaquías, el pueblo viene y le dice a Dios: ¿en qué te hemos robado? ¿Nosotros te hemos robado? ¿Nosotros hemos hecho algo en contra del Señor? Claro, y el Señor le dice: sí, ustedes me han robado, no me han dado sus diezmos, no me han dado sus ofrendas. Entonces, mis ministros o mis levitas no tienen para funcionar. Y escuché un comentario en esta semana sobre esto, de la implicación que suele suceder en el pueblo de Dios cuando hay retención de lo que debemos de darle al Señor. Escuché por ahí que decían: es que cuando no hay diezmos, cuando no hay ofrendas, cuando no hay recursos, cuando no hay finanzas en la iglesia o en el tabernáculo, pues cesa toda la actividad de la iglesia. Ya no hay adoración. Y me puse a pensar en esto. ¿Sí? Imagínese usted que no pudiéramos venir a adorar. Yo sé que cada uno ahora adora al Señor de una forma, pero el concepto de el congregarnos como iglesia, la adoración colectiva que hacemos, la oración o el servicio que hacemos en el tabernáculo de hoy en día, que llamamos iglesia, cesaría. Y muchas veces cuando hablamos de estos temas, lo que decimos: bueno, es que hoy no hay agua en la iglesia. Y me van a preguntar: ¿por qué no hay agua, pastor, en la iglesia? Porque preferí no pagar el agua para que hubiera luz. Sonríale el que está a su lado ahí. Como dicen por ahí: pastor, es que yo di una ofrenda para que compren un micrófono. Y no se compró el micrófono porque el pastor prefirió pagar la electricidad, la luz. ¿Qué quería usted? El micrófono sin electricidad. ¿Y cómo va a funcionar?
Entonces, cuando cesa la provisión en el tabernáculo, o llamémoslo, es que ya vamos a llegar ahora a nuestro tiempo, a la iglesia, cuando cesa las finanzas, cuando cesan los recursos de la iglesia, entonces se limita la iglesia para que cumpla el propósito de Dios. La iglesia no es un invento del hombre. Pueden haber muchos casos que nos dejan pasmados y que quizás no nos dan la credibilidad que necesitamos tener, lo sé. Pero el verdadero propósito de la iglesia del Señor es predicar el evangelio, es instruir, es exhortar, amén, es redarguir, o sea, es hacer lo que el Señor nos establece en su palabra. Pero cuando no hay finanzas, cuando no hay recursos, cuando no hay ofrendas o diezmos, entonces puede cesar la predicación, puede cesar el local, puede faltar cosas dentro de la casa del Señor. Y por eso en Malaquías el Señor dice: es que me habéis robado. Y luego les dice: y probadme, si no yo os abriré las ventanas de los cielos y yo voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y esto es importante, iglesia, que lo aprendamos, que lo valoremos, porque hoy en día usted y yo no estamos bajo los lineamientos de la ley en términos de ofrendas y en términos de diezmos. Y usted dirá: pero lo piden el diezmo en la iglesia. Sí, pero no pedimos todas las ofrendas que se mencionan aquí en Levítico, si no les digo que no quedaría ni uno. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque tenemos que pensar en lo siguiente: las ofrendas y los diezmos que fueron establecidos en la ley no son conceptos independientes. Muchas veces solemos relacionar diezmo con la ley y muchas veces solemos pensar nosotros que la ofrenda no es de la ley. Pero algo que sí tenemos que valorar es el hecho de que las ofrendas son cosas santas para el Señor, ya sea en el antiguo pacto, en el pacto de la ley o en el pacto del Sinaí, como en el nuevo pacto, el que estamos viviendo nosotros, el pacto de la gracia. Son importantes porque eso es para el Señor. Y me llama a mí mucho la atención en el Nuevo Testamento el hecho de cómo nosotros interpretamos esto, cómo lo valoramos, porque hoy en día se suele pensar y se suele decir: bueno, yo creo que es mejor manejar el concepto nada más de ofrendas. Yo estoy de acuerdo, porque en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Jesús cuando reclama a los religiosos y les dice: ustedes dan el diezmo de la menta, ustedes cumplen esta responsabilidad, pero no cumplen el amor, no cumplen la justicia. Entonces esto lo deberían de hacer, pero deberían de mejorar en estas otras cosas, no olvidarse del amor, de la fe, de su responsabilidad con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? Jesús, aunque aprueba el diezmo, pero Él no lo dejó como un estatuto para que la iglesia nueva lo pueda practicar. Y probablemente muchos me van a decir: pastor, lo que acaba de decir. ¿Sí? Pero es que quiero dejar bien claro algo. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmos de manera literal como lo hemos visto nosotros en Levítico. Y en el Nuevo Testamento se entiende un concepto diferente, y es que estamos bajo la economía de la gracia. Y esto, mis queridos hermanos, es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque ya no voy a dar yo por obligación, ya no voy a dar yo porque me han marcado un porcentaje, ya sea el 5, el 10 o el 15% o lo que sea, el impuesto, no, cristiano, no. Cuando estamos bajo la economía de la gracia,
nuestra perspectiva cambia completamente. Y aquí es donde vamos a leer lo que les dije que íbamos a leer al final. Hebreos capítulo 7. A ver si lo buscamos. ¿Lo tienen? Vale. Porque este Melquisedec, rey de Salem, del cual hablamos anteriormente, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, que le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino, escuche muy bien esto, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hasta aquí toda la descripción bíblica nos está dando una descripción del sacerdocio de Melquisedec como el sacerdocio de Jesucristo. Estamos viendo como en un espejo a Melquisedec como figura de quién es Jesucristo. Habla de que es rey, de que es sacerdote, habla de que parte el pan, el vino, todo lo que Jesús ha hecho. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Cuántos van pillando la lectura? Los levitas tienen mandamiento de tomar los diezmos del pueblo, diga conmigo, según la ley, lo está diciendo Hebreos. Y esto es tan importante que lo valoremos, porque aquí Dios nos va a dar una revelación diferente en términos de cómo tenemos que honrarle a través de nuestros bienes. A ver, ciertamente, versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, del resto de las tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí hay algo importante. Aquí lo que estamos viendo nosotros es la soberanía de Dios, en cómo escogió a Leví para este tipo de tarea, para este tipo de actividad. Por eso Hebreos lo que está diciendo, todos salieron de los lomos de Abraham, ¿sí o no? Sean levitas, sean de Judá, sean de Rubén, sean de Benjamín, de la tribu que sean, todos salieron de los lomos de Abraham. Ahora, ¿qué revelación es la que nos está dando aquí Hebreos? Y es que al ser descendientes de Abraham, por medio de Abraham, dieron sus diezmos ¿a quién? A Melquisedec, al Señor. Y vamos a seguir en la lectura porque este capítulo es emocionante. Mire, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, ¿quién? Jesucristo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el menor es Abraham y el mayor es Melquisedec. Abraham da los diezmos, por medio de los lomos de Abraham son dadores de diezmos las 12 tribus de Israel. Entonces aquí hay algo mucho más grande todavía de los mandatos levíticos o de los mandatos de la ley en términos de finanzas. Estamos viendo que en Abraham ellos y cada uno dieron sus diezmos a alguien que es mucho mayor, y esta persona mucho mayor es Melquisedec, y Melquisedec es figura de Jesucristo. Entonces
vamos a seguir en la lectura. Y dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hago una pausa, hago un paréntesis en este momento, porque lo que está diciendo Hebreos es: hoy en día o en el tiempo de Levítico, quienes recibían los diezmos eran simples humanos, mortales, ¿sí? Hoy en día las iglesias, los pastores, el personal administrativo de la iglesia reciben los diezmos y son, diga conmigo, simples mortales, personas. Pero aquí lo que la palabra nos está diciendo es que en Melquisedec, o sea, en Jesucristo, quien recibe los diezmos es alguien mucho mayor que Abraham. Pero cuando recibe los diezmos Melquisedec, figura de Jesucristo, entonces el menor es bendecido por alguien mayor. Amados hermanos, sigo en la lectura y les dije que esto era emocionante. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Verso 11. Voy ya avanzando y voy ya cerrando. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oído, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hablemos de Aarón, que era el que tenía el lugar y el acceso al lugar santísimo, y hacer las cosas más sagradas en el tabernáculo. Pero él dice: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En pocas palabras, ¿se acuerda que yo le hablé del Salmo 146? Cuando David está diciendo que dijo el Señor a su Señor que iba a ser constituido un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿se recuerda? Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es el establecimiento de un segundo orden sacerdotal. Amén. Todos estamos claros ahí. Si no, leas Hebreos para casa de tarea. 7. Números y Levítico, lo que hemos estado hablando. Lo que estamos viendo aquí nosotros es: si tanto nos cuesta pensar en que ¿será que el diezmo hay que llevarlo? Porque en la ley lo dice, porque lo establecen ahí para los levitas. Tanto que nos cuesta darle el diezmo al Señor y nos enredamos en que sí o en que no o en que tal vez. Aquello era otro pacto, yo estoy en otro pacto ahora, entonces yo no tengo la responsabilidad de dar. Pero aquí estamos viendo que ya nos está estableciendo sobre un hombre de, podemos decir nosotros, escogido según la voluntad y la soberanía de Dios para administrar los recursos y las finanzas del tabernáculo, sino que Hebreos nos está llevando a una dimensión mayor. Y nos está diciendo: pongan su mirada no en el sumo sacerdote, ni en los levitas, ni en las cantidades de diezmos, porque ahí se habla hasta de 3 diezmos: diezmos de la tierra, diezmos que se solían hacer para las festividades, y etcétera, etcétera. Hay como 3 tipos de diezmos y hay uno que se tenía que recoger aún hasta para ayudar a los pobres. Levítico nos mete en una camisa de fuerza, como le dije al principio, que no saldríamos de ahí. Solo en términos de finanzas. Pero me encanta Hebreos porque está diciendo: todos aquellos en los lomos de Abraham, ¿sí? O sea, en la descendencia de Abraham, que vendrían sus hijos luego, bendijeron a alguien mayor, a un segundo sacerdote. Y miren, cuando hablo del sacerdocio de Cristo, porque Cristo es rey, es sacerdote, ¿sí? Me encanta porque nos da una revelación diferente. Por lo siguiente, versículo 12, ponga cuidado.
porque cambiado el sacerdocio, ¿qué dice en la parte B el versículo si lo está leyendo? Necesario es que haya también cambio de... No están leyendo la Biblia. Versículo 12, Hebreos 7. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y a quien de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, no solamente cambia el sacerdocio de Aarón y lo pasa a Melquisedec, figura de Cristo, sino que aquí nos damos cuenta de que Jesús no desciende de Leví, sino de la tribu de Judá. Y entonces, claro, Hebreo nos está diciendo aquí, tenemos el sacerdocio levítico, pero ahora tenemos, podríamos atrevernos a decir, tenemos el sacerdocio de Judá, manifestado ¿en quién? En Jesucristo. Alguien mayor. Y si seguimos leyendo aquí en la palabra, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas más, porque dice el versículo 13: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Iglesia, no sé si estás escuchando lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia por su palabra. Lo que está diciendo, en la ley, en Aarón, los que recibían las finanzas, los diezmos, los que administraban, eran sacerdotes que tenían que ser establecidos por sangre. Tenían que ser descendientes de Aarón. Nadie más podía ser sumo sacerdote. Pero aparte de ello, cuando uno de los descendientes de, o mejor dicho, el mismo Aarón, cuando su cuerpo se tuvo que envejecer, cuando empezó a mostrar debilidad, cuando la enfermedad o el dolor o la tristeza o la pena, porque como hombre, este sumo sacerdote iba a perecer, iba o tenía que morir. Y cuando él muere, por descendencia tenían que nombrar otro sumo sacerdote. Entonces, continuamente el pueblo ha ido conociendo sacerdotes y sacerdotes y sacerdotes y sacerdotes y sacerdotes. Amén. De todos los colores, de todas las formas. Unos buenos, otros malos, otros menos buenos. Lo puede estudiar en la palabra. Pero a mí me encanta lo que está diciendo aquí esto, porque cuando hay cambio de un sacerdocio levítico o de un sacerdocio humano, ahora entra el verdadero sacerdote, el que no muere, el que no se debilita, el que no tiene que estar renovando su sacerdocio continuamente, porque Cristo vive y vive para siempre. Y es el verdadero sacerdote. Y es el que no cambia con el tiempo. Y es el que no se va a envejecer. Los que servimos al Señor en cualquier área de ministerio, como sacerdotes o como responsables, vamos a perecer en este mundo. Nuestras carnes se van a quedar aquí. Pero en cambio, Jesucristo, me encanta porque dice aquí: manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio
de que eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 es poderoso. Mire, vamos apenas por el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Está escrito ahí entre paréntesis. Señores, la palabra nos dice que de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo. Verso 26. Nos quedan un par y finalizamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí o no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. En pocas palabras, iglesia, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que las finanzas se le daban ¿a quién? A los levitas y a los sumos sacerdotes. Y se daban en la manera en la cual se establecieron en la ley. Pero hoy en día, usted y yo estamos bajo la autoridad de este sacerdocio superior, que es el sacerdocio ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces ya no miramos nosotros a Aarón, ya no miramos a los levitas, ya no vemos de que los levitas, si no les dan el apoyo, pues tienen que ir a trabajar. Ya no miramos estas cosas. Entonces ahora nosotros damos bajo el concepto de la gracia. Amén. Ahora nosotros no deberíamos de necesitar que alguien nos tenga que hablar de diezmos, de ofrendas, de pactos, de tantas y tantas cosas. O decirle: no, mira hermano, tiene que venir y dar, porque si no nos cierran la iglesia. Tiene que dar porque si no nos cortan la electricidad. Y pareciera como que hay que decir algo de esta manera para poder honrar nuestra verdadera fe, nuestro verdadero conocimiento a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Creo que desconocemos verdaderamente el valor de la gracia de nuestro Señor. Él, siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre para poder enriquecernos a nosotros. Él, cuando miraba las finanzas en el templo, que lo hablamos la semana pasada, él se identificó con una viuda, porque esta viuda hizo algo parecido a lo que Jesús hizo.
Esta viuda se desprendió de todo lo que tenía. Lo mismo hizo Jesús. Se desprende de su gloria, se desprende de su riqueza, se desprende de su majestad, y Él viene y lo da todo. Y lo hace ¿por qué? Porque le dicen: tienes que dar el diezmo, tienes que dar el impuesto cristiano. Esa es una medida que se establece y se predica y se enseña, pero no debería de ser una práctica hoy en día en los creyentes del Nuevo Testamento y en los creyentes que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si alguien quiere vivir bajo el legalismo, bajo el pacto levítico o bajo el pacto del Sinaí, pues entonces hay que hacer la lista. Y no es solamente ofrendas y diezmos y de todo. Pero yo creo que no estamos en ese tiempo y no vamos a perder el tiempo en estas cosas, sino más bien entender quién es nuestro Señor. Amén. El sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón. Su sacerdocio es de orden superior. Es ministrado bajo un pacto superior, no bajo un pacto de leyes, sino más bien bajo un pacto superior que opera en nosotros, y es el pacto de la gracia. El sacerdocio de Cristo opera ese tipo de pacto en nosotros. Por tal razón, nos damos cuenta de que no solamente es un orden superior, un pacto superior, sino que también está en un santuario superior. Ese santuario superior no es el tabernáculo, sino eres tú, que eres el templo del Espíritu de Dios. Aquí está el santuario del Señor operando continuamente en nuestras vidas. Por eso es que es un sacerdocio superior. ¿Y debido a qué? A un sacrificio superior. El sacrificio que Él tuvo que dar su vida para que nosotros hoy disfrutemos de todas y cada una de sus promesas. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no doy yo por obligación, sino que doy como dice la palabra aquí lo tengo aquí en Corintios. Espérenme, lo busco. Cada primer día de la semana, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hay lista de ofrendas, de diezmos, de pactos, de votos, sino cuando uno entiende quién es su sacerdote y a quién va a bendecir, entonces uno dice: cada vez según Dios me prospere, en esa medida yo voy a honrar al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, es convicción. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que deberíamos de eliminar los sobres que dicen diezmos, ofrenda de esto, y dejarlos ahí. Le vamos a poner como propongas en tu corazón al sobre. No se vaya a asustar cuando lo vea así, ¿no? Ya está. Así que yo quiero invitarte para que respondas esa pregunta que pusimos al principio: ¿cuánto debo de dar? Eso es entre tú y tu Dios. Y si lo ves como aquel sumo sacerdote de un nuevo pacto y de todas las grandezas que hemos hablado, entonces yo creo que no hay necesidad de decir: hermano, ¿qué pasa? Veo que tiene 4 trabajos y no ofrenda ni diezma. No. Sino el que entiende la gracia de Dios, el poder de Dios operando en sus vidas, va a honrar al Señor con sus bienes. Y no se va a presentar al Señor con las manos vacías. Te puse el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de la ley, lo que hacían. Léete Números 18 y vas a ver todas las ofrendas. Y luego entramos
a Hebreos 7, donde está la verdadera razón de cómo tenemos nosotros que honrar a nuestro Dios. Así que vamos a orar juntos. Acuérdese que la próxima semana, ¿sí?, tenemos nuestra ofrenda para bendecir este lugar, la obra del Señor aquí en este sitio. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que ponga el querer en nuestros corazones. Porque Él en su palabra nos está diciendo de hacer las cosas con regocijo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día tienes algo nuevo para nosotros, para mostrarnos. Te damos gracias, Señor, porque somos parte de tu familia, del cuerpo de Cristo. Y hoy estamos aquí, Señor, siendo desafiados para honrar tu reino, para honrar tu obra, para honrar tu voluntad a través de las finanzas. Tú conoces muchas veces cómo nuestro corazón es egoísta. Tú conoces, Señor, muchas veces cómo nos cuesta despojarnos, quizás por ver nuestro entorno, por ver las circunstancias, pero en este momento oramos para darte a ti lo que te corresponde. Darte a ti, Señor, según en la medida en la cual tú nos prosperas. Bendice nuestros trabajos. Danos salud, Señor, danos fortaleza. Danos todo lo que realmente necesitamos para poder honrar tu casa. Y entonces responderemos la pregunta: ¿cuánto debemos de dar? Y la cambiaremos, porque sabemos que somos mayordomos. Y nuestra verdadera pregunta debería ser: ¿qué quiere Dios que yo use de lo suyo para sostener mi vida y la de mi familia? No será cuánto, qué número, qué porcentaje, no, sino más bien nuestra pregunta debe de ser: ¿qué es lo que Dios quiere que yo utilice de lo mucho que Él me da para el sostenimiento de mi vida y de mi familia? Señor, todo lo que tenemos en nuestras manos es porque tú primeramente nos lo has dado, y de lo recibido de tu mano, Señor, de eso daremos. Yo te pido que bendigas, Señor, esta iglesia, bendice esta casa, bendice cada familia. Señor, ahí donde no hay recursos, oramos para que seas tú proveyéndolos. Ahí donde se necesitan empleos, Señor, seas tú trayendo empleos. Ahí donde necesitas, Señor, bendecir a tu pueblo, sea bendecido por tu provisión. Que no haya falta, que no haya escasez de alimento en tu artesa de amasar, en tu casa. Oramos en el nombre de Jesús para que la provisión soberana de nuestro Dios sea manifestada sobre esta casa, y que no haya escasez de absolutamente nada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengas una estupenda semana. Nos seguimos viendo en este lugar, seguimos adorando al Señor. Así que hasta la próxima. Saludos para